Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la tercera sesión con respecto al curso de gestión integral de residuos. Recordando un poco, vamos a ver cuál es la situación nacional actual en cuanto a los residuos municipales. De acuerdo a datos del MINAM, cada año se generan más de 7 millones de toneladas de residuos, es decir, cerca de 1.000 toneladas por hora. Pero estos residuos municipales, si vemos hasta el año pasado, hasta el 2019, en efecto tenemos estos 7 millones que han ido aumentando. Esto habíamos señalado en clases previas que se debía a podían ser dos cosas. Por un lado, el mayor consumo que se tenía y además porque se va teniendo más datos, ¿no? Más datos con respecto a la generación que tienen los que se generan estos residuos en las municipalidades, y estas municipalidades a través del Sigersol pues lo van comunicando y esta información alimenta la base de datos del MINAM. No obstante, se tiene que solo el 52% de estos 7 millones se dispone adecuadamente. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿qué sucede con este restante? ¿Qué ocurre? ¿A dónde va? Estos residuos muchas veces, por un lado, pueden ser reaprovechados y de repente volver a insertarse en los procesos. Otras veces, cuando no van directamente pues a un lugar de disposición final, a un relleno sanitario propiamente dicho, sino que a veces se generan y están acumulados en estos puntos críticos que son conocidos como estos espacios que están en las vías públicas en las ciudades, donde se acumulan los residuos, porque es probable que haya un deficiente sistema de gestión que llegue a estas viviendas, o porque además también son malas prácticas. Y luego tenemos que otra cantidad puede estar llegando directamente a los botaderos, es decir, estas áreas que no están preparadas y simplemente reciben en forma, sin mayor cuidado, sin ninguna técnica, los residuos. Siguiendo con este tema de los residuos municipales, si comparamos cómo se componen estos residuos, tanto en costa, sierra y selva, vamos a ver que, en primer lugar, hay una gran presencia de residuos orgánicos, tanto en costa como en sierra y en selva, ¿no? Sin embargo, hay mayor presencia o mayor generación, un mayor porcentaje en la selva. Con respecto a los residuos no valorizables, vamos a ver que costa y sierra tienen valores similares, mientras que los inorgánicos valorizables, que podrían ser, por ejemplo, los plásticos, van a ser mayores tanto en costa como sierra, siendo un poco menores en la selva. Y estas diferencias que sobre todo con selva, que en algunos casos pueden ser un poco sutiles, se debe a los patrones de consumo, puede ser a la dieta alimenticia, a la información también que se da para que puedan alimentar esta base de datos. Entonces, es importante que veamos cómo hay esta diferencia, pero siempre tener en cuenta que en selva vamos a encontrar una mayor cantidad de orgánicos. Si vemos la generación per cápita, ¿cuánto genera cada ciudadano de residuos domiciliarios? Es decir, dentro de los municipales, si nos ceñimos solamente a los domiciliarios, a los que se generan en nuestras casas, vamos a ver que aproximadamente son 0,57 kilogramos por habitante al día. Y este es un promedio que ha aumentado ligeramente en el 2019, si comparamos el valor reportado en el 2018. Precisamente esto va a coincidir con lo que les había señalado. Por un lado, un mayor consumo, pero por el otro lado, un mayor sinceramiento de data. A mayor información, pues las cifras se van ajustando. De estos residuos municipales, estamos hablando ahorita de los domiciliarios. En general, el 70% de los residuos municipales corresponden a los residuos domiciliarios. El extra, el adicional, ese otro 30%, vamos a ver que está asociado a la limpieza de las calles, de las vías públicas,
Y además también tenemos a los residuos especiales. Estos residuos especiales van a ser tanto los residuos pues de la construcción, de los lubricentros, de las veterinarias, de actividades masivas, ferias o actividades comerciales. Continuando con los residuos domiciliarios, viendo un poco su composición, vamos a ver que a nivel nacional, nuevamente, la mayor cantidad de residuos que se generan, el mayor porcentaje, son orgánicos. Y eso coincide con lo que habíamos señalado en el primer cuadro de comparación a nivel nacional, ¿no? Costa, sierra y selva. Si bien aquí se hablaba de los municipales en forma más macro, aquí los vamos a ver como los domiciliarios, que su mayor cantidad es orgánico, seguido por aquellos que son inorgánicos y con capacidad a que sean aprovechados. Hay un porcentaje que de todas formas no va a ser aprovechable, y finalmente tenemos una cantidad de peligrosos, porque en nuestras casas también generamos algunos residuos peligrosos, como por ejemplo podrían ser las pilas, las luminarias, etc. Si pintamos algo y tenemos algunas latas de barniz, de pintura, ahí también tendríamos algunos residuos peligrosos. Entonces habíamos dicho que estos residuos municipales, en el mejor de los casos, pues iban a un relleno sanitario. No obstante, muchas veces van a estos botaderos. Había un gran porcentaje, aproximadamente un 42%, que no iba a un relleno sanitario y podía estar yendo a un botadero. Precisamente estos botaderos van a recibir tanto residuos municipales, pero en algunos casos también van a recibir residuos que son no municipales, es decir, de otros sectores, como podría ser el sector industrial, agrícola, pesquero, etcétera, pero no formales, es decir, del sector informal, aquellos que no se rigen bajo las normas y que generan residuos y simplemente tienen la mala práctica de pagarle a alguien para que se lo lleve y lo disponga lo más lejos que pueda sin declarar su generación. De acuerdo a datos de la UEFA, en nuestro país hay más de 1.500 botaderos a nivel nacional que están repartidos en todo nuestro territorio. Y estos van a estar ligados un poco a lo que habíamos indicado en clases previas, a esta generación de contaminación, porque va a haber una contaminación tanto de aire, por el tema de los olores, de agua, a veces están muy cercanos precisamente a ríos o a fuentes de agua, pueden contaminar, definitivamente contaminan el suelo, están asociados a plagas, no hay ningún control de plagas, entonces estas mismas plagas van a estar de la mano con la generación de enfermedades. Entonces, son un problema. La UEFA hoy por hoy viene identificando y mapeando estas áreas degradadas. Entonces, si hablamos más allá de los 1.500 botaderos, vemos que solamente en Lima y Callao, hasta septiembre del 2018, se habían identificado más de 600 puntos críticos. Habíamos señalado que estos puntos críticos eran lugares que se encontraban tanto en vías públicas como en las calles, ¿no? En las vías públicas, en las calles, en el centro urbano, donde se acumulaban los residuos. Esto es, como les había señalado, también una mala práctica. Y vamos a ver que los principales distritos en donde se han encontrado estos puntos críticos, por ejemplo, son San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Lurín, Puente Piedra, Villa María del Triunfo. Algunos de ellos, incluso si hacemos un poco de memoria, en años pasados, han declarado emergencias sanitarias. Y estas emergencias sanitarias relacionadas con el paro del servicio de recolección hacía que se generen e incentiven con mayor fuerza estos puntos críticos. El no recolectar la basura, los vecinos terminaban disponiendo los residuos, dejándolos en lugares que no estaban autorizados, generando estos puntos críticos, donde había una descomposición, un mal olor. En algunos casos llegó a la televisión y se reportaba
No obstante, muchos de estos problemas están asociados a que el municipio no tenía cómo pagar o cumplir los contratos con las empresas o a las empresas que había contratado para hacer estas recolecciones. Y si analizamos un poquito más, vamos a ver que eso también puede estar reflejando un problema de pago de arbitrios de la población con respecto a este servicio. Si vemos en nuestro país, entonces, los rellenos sanitarios que existen, es decir, esta cantidad de aproximadamente 52% de residuos que sí está yendo a un lugar a disponerse correctamente, implica que está yendo estos rellenos. En el Perú, hasta me parece que el 2019 habían aproximadamente 48 rellenos sanitarios distribuidos en 19 departamentos, siendo en Ayacucho el departamento que tenía una mayor cantidad de rellenos. Allí en la fotografía podemos ver el relleno de Huamanga. Y esta situación de la cantidad de rellenos, vamos a ver que también se refleja o es la consecuencia de que en los últimos años ha habido una mayor inversión en el tema de residuos sólidos. Si vemos en el gráfico, vamos a ver que en el 2011 tenemos una cantidad que comparada al 2018, pues hay un salto, una mayor inversión que empuja y a consecuencia de esto se aperturan, se inauguran estos rellenos sanitarios que permiten dar un mejor servicio y garantizar que va a haber una adecuada disposición de acuerdo a la normativa. Adicionalmente, también es importante reconocer que en los últimos años la tasa nacional de reciclado ha ido aumentando. Es decir, aquí en el gráfico vamos a ver que ha aumentado prácticamente, casi se ha triplicado, casi diríamos 2.5 veces más de lo que era en el año 2014. Y esto es reflejo de lo que se viene trabajando e impulsando desde el MINAM, ¿no? Y a su vez desde las municipalidades. Esta tasa de reciclado ayuda a que haya una menor cantidad de residuos que pueda llegar directamente a los rellenos sanitarios y va de tal forma que pueda garantizar una mayor vida útil de estos. Y como les indicaba, es este reflejo de la estrategia que se viene impulsando desde el Estado. Si bien hay una mayor tasa de reciclaje, aún tenemos un problema en cuanto a los recicladores, porque solamente el 2% de ellos se encuentran formalizados, están empadronados y obviamente pues están en relación a una asociación y vienen trabajando de la mano con el municipio. Entonces, este sí es un problema social que está relacionado al tema de residuos. Aún hay recicladores que son informales y por lo tanto están más expuestos a las enfermedades, no cuentan con capacitaciones y la idea es ir cambiando esto. Este es un reto que aún a nivel nacional tenemos. Asimismo, quisiera aprovechar para indicarles que la palabra reciclador es lo que nosotros entendemos por la persona que va y va a hacer la segregación de los residuos. Por lo tanto, en realidad, cuando hablamos de un reciclador, de acuerdo a lo que les indico ahora, estamos hablando de alguien que está segregando. No es alguien que además de segregar se encargue de todo el proceso de reciclaje propiamente dicho. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que, de acuerdo a nuestra norma, la palabra correcta es reciclador, pero a pesar de ser la palabra correcta legalmente, técnicamente nos estamos refiriendo a un segregador. Entonces, si vemos cómo en todos estos años ha ido mejorando, porque las tasas han ido aumentando con respecto a
a la disposición, al reciclaje, y eso también va a ir de la mano con respecto a la cobertura del servicio de recolección de servicios. En nuestro país también esta cobertura ha mejorado si lo comparamos en relación a 10 años atrás. El problema está en que si bien hay una recolección, aún se sigue mandando a estos botaderos, porque hay un déficit, todavía existe una brecha. Pero esta brecha hoy en día, de acuerdo a la norma, la idea no es solamente recolectarlos y llevarlos al relleno, sino fomentar también el tema del reciclaje y otras opciones para poder lograr que estos rellenos pues reciban y tengan un mayor tiempo de operación. Si analizamos entonces, en el año 89, por ejemplo, teníamos 2 rellenos sanitarios, Zapayal y Portillo Grande. Estos fueron los primeros rellenos sanitarios que se dieron, y en 27 años, es decir, desde el 89 hasta el 2017, solamente se aperturaron 27 rellenos. Es decir, no necesariamente, pero si lo vemos en cifras, casi podríamos decir que probablemente pues uno por año, un poco menos. Esto responde también a la norma que teníamos previamente. Esta norma era, recuerden que era la 27314, era la Ley General de Residuos, que tenía un foco un poco diferenciado, que si bien buscaba que todos los residuos vayan a ser dispuestos, de repente no había analizado bien cuál era todo el proceso. Este proceso era un proceso un poco engorroso y que demoraba bastante tiempo. No obstante, a partir del 2017 vamos a ver que entre 2017 y 2019 hubo una gran cantidad de rellenos aperturados, 19 rellenos aperturados en 15 regiones, lo cual implica mejorar la cobertura. Estos 19 rellenos van a ser un poco la consecuencia del trabajo previo y también a la mayor inversión. Habíamos visto unas cifras en las cuales se veía una mayor inversión, mayores incentivos, un mayor compromiso del Estado para sacar adelante estos rellenos. 2019, entonces, teníamos los 48 rellenos sanitarios en las diferentes regiones. Y se tiene proyectado, el MINAM ha proyectado que para el 2021 va a aperturar 24 rellenos más, lo que implica que para finales del 2021 deberíamos ya contar con 72 rellenos sanitarios y además celdas transitorias. Vamos a ver qué son estas celdas transitorias más adelante. Lo que también ayuda a ir aumentando la cobertura. Al aumentar esta cobertura, se espera que la cantidad de residuos que vayan a botaderos sea menor, que haya una menor cantidad de puntos críticos, porque van a haber campañas que vayan de la mano con esto, ¿no? Incentivos. Y en consecuencia, pues, disminuir las contaminaciones o los manejos inadecuados de estos residuos en estas zonas que no se encuentran autorizadas. Importante señalar también que con respecto a las plantas de valorización, para el 2019 se han tenido 10 plantas de valorización en 9 regiones y se tienen pensadas tener 20 nuevas plantas más en 2 años, ¿no? Para el 2021, contar con estas plantas de valorización que complementan la estrategia que tiene el Estado, esta mayor inversión no solamente en un relleno, sino también en estas plantas, para lograr que la cantidad de residuos pues disminuya y se les dé una segunda vida y que entren a un nuevo proceso. Con eso vemos los datos de los residuos municipales. Hemos estado hablando de los residuos municipales desde la competencia de estos, o mejor dicho, dentro del ámbito de los residuos municipales, cómo las cifras han ido aumentando a consecuencia de las políticas, de los programas a nivel nacional. Y también es importante nuevamente hacer hincapié en que cada vez la recolección de esta data pues va siendo más fina, las municipalidades van declarando esta información que permite al MINAM tener información adecuada, real,
verídica sobre la cual puede tomar decisiones para mejorar la gestión de residuos a nivel país. Y esto es algo importante porque sin esta data, sin esta información, las decisiones están un poco en el aire. En los últimos años, el mayor esfuerzo está orientado a los residuos municipales. Pero, ¿qué ha pasado con los residuos peligrosos? ¿Qué ocurre con estos residuos peligrosos? Los residuos peligrosos, en su mayoría, vamos a ver que se generan, pues, en sectores no municipales. Si bien tenemos reconocidos algunos residuos peligrosos dentro del ámbito municipal, su mayor proporción o su mayor generación proviene de estos generadores no municipales. En el año 94, la Oficina Panamericana de Salud, la OPS, hizo un estudio y determinó que de los residuos peligrosos, el 90% son líquidos y solamente el 4.3 eran sólidos. Hizo un trabajo, un estudio en toda América Latina y el Caribe. Y llegó a la conclusión de que en nuestro país se generaban 0,14 toneladas de residuos sólidos por habitante año. Si vemos estos datos en relación a los otros países como Jamaica, como México, vamos a ver que nos encontramos a la mitad. Nosotros estamos en 0,14 de acuerdo a estos datos. En cambio, México, por ejemplo, estaba en 0,4 toneladas, ¿no? Mientras que Jamaica estaba muy cerca, menor a 0,1. Pero estos son datos bastante antiguos, pero es un estudio bastante sólido, bien dirigido, pero como les decía, son datos que ya no necesariamente son actuales. Sin embargo, es importante conocer estos datos. ¿Por qué? Porque luego el MINAM, ¿okay? En los últimos años, hasta el 2014 más o menos, tenía o generaba informes nacionales de residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal. Estos informes nacionales los iba generando con información del CIGERSOL para el caso del ámbito municipal. Y para el caso del ámbito no municipal, pues esta información la procesaba a través de la solicitud de información a los diferentes sectores. Es decir, el MINAM le pedía a industria, es decir, a manufactura y a pesquería, a minería, a hidrocarburos, ¿no? A agricultura, les pedía que le enviaran la información declarada por los generadores con respecto a los residuos no municipales. Entonces, estos sectores lo que hacían era recabar la información y enviársela al MINAM para que el MINAM pueda procesar estas cifras. Y esto lo hizo durante unos 6 años, porque el 2014 fue el sexto informe, pero luego dejó de hacerlo, ¿no? Ya no ha habido estudios o informes posteriores. ¿Qué es importante rescatar aquí? Es importante rescatar primero que si bien ese sexto informe data del 2014, se trabajó con información del 2013, es decir, del año previo, que habían sido reportados por los diferentes sectores. De acuerdo a esta información, vemos que el sector manufactura reporta que se generan residuos entre más o menos, vemos que es una cantidad similar, ¿no es cierto?, en cuanto al sector manufactura. Y lo mismo ocurre con el sector pesquería, ¿no? La misma cantidad de toneladas, aunque en el 2013 hay un incremento. En 2010, 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, vamos viendo que hay una cantidad, puede ir bajando, luego aumenta grandemente en el 2013. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué este sector tiene estas fluctuaciones? Y lo mismo ocurre con el sector pesquería, ¿no? Y si vamos analizando, vamos viendo que incluso hay sectores que aparentemente no han generado residuos durante el año, como ocurre con energía y minas, como ocurre con energía, con minería, con salud. Por ejemplo, 2010 no generan datos, como si no hubieran generado residuos. Y esto tiene que ver mucho con lo que precisamente les decía.
el contar con información. Si hablamos de cifras oficiales, estas son cifras oficiales para estos años, pero no necesariamente son cifras que representan la realidad. Si nos centramos ya más en lo que son los residuos peligrosos, ¿ok? En los residuos peligrosos, vamos a ver que manufactura es el que aparentemente más residuos genera, seguido por, me parece que el siguiente es agricultura, son los que más residuos peligrosos generan, ¿no? Pero también es importante que veamos la cantidad de empresas que han declarado. Manufactura, es decir, los datos que se tienen y estos porcentajes que se han armado están basados en 700 empresas que reportaron. ¿Existen 700 empresas a nivel nacional? No, existen muchas más, pero solamente corresponden a las 700 que declararon en ese periodo. E igual ocurre para pesquería. Existen solamente 253 empresas del sector pesquero, probablemente existan más. Vemos que energía e hidrocarburos no tiene nadie porque pareciera que nadie reportó, o al menos el sector no presentó la información al MINAM, ¿no? Entonces ahí quedan dos posibilidades: o nadie declaró o el sector no presentó la información. Y es interesante ver cómo cómo a pesar de ello, pues se genera la data, y esto es lo que nos debe llevar a nosotros a ir analizando cuán verídica es. Es una cifra oficial, sí, porque la declara el MINAM, pero probablemente no nos esté mostrando la realidad. De repente, si tuviéramos mayores data de los sectores minería o hidrocarburos, podríamos ver que generan mayor cantidad o quizás menor cantidad, o cómo sería la composición de sus residuos. Y entonces llegamos a lo siguiente, que la situación nacional con respecto a los residuos peligrosos hasta hace unos pocos años ha sido deficiente. ¿Por qué? Primero porque no se tienen cifras reales. Si bien se tienen cifras, nuevamente les repito, oficiales, no se tienen cifras reales que nos digan cómo nos encontramos. No siempre las empresas han reportado, y no siempre los ministerios pues reportaron al MINAM para que pueda sacar estas estadísticas, lo cual puede haber dificultado la elaboración de estos cuadros y la realización de este tipo de análisis. A raíz de eso, vamos a ver que algunos cambios se dieron, ya que hoy en día el CIGERSOL, que era netamente para el sector municipal y que permitía que las municipalidades declararan, y vamos a ver que estas sí tenemos una data más rica, más certera, más cercana a la realidad, pues se pretende que también se tengan estos datos de residuos peligrosos para precisamente ir mapeando y conociendo cómo se vienen manejando. Por un lado, hay una omisión de datos que no se sabe si viene por parte del generador, que serían incumplimientos. A su vez, esto implica que ha incumplido la norma que hubo y que de repente tuvo o no tuvo sanción si es que no fue fiscalizado. No todas las empresas han declarado, o no todos los sectores mandaron la información o contaban con la información. Tenemos problemas para la trazabilidad de los datos, porque estos informes, si bien se dieron hasta el 2014, con data del 2013, luego no ha habido algo que haga un estudio o genere cifras oficiales. Hoy en día se viene trabajando en el CIGERSOL, y todavía no se ha sacado un estudio. De repente todavía falta que las empresas pues terminen de declarar y poder ir procesando esta data. También podrían haber errores de cálculo, que esos errores de cálculo van a estar ligados a estas omisiones de datos, porque no tenemos el universo real, ¿no? De todo el universo,
cuál es la mínima cantidad con la que deberíamos trabajar para garantizar cifras reales. Es decir, el tratamiento estadístico de la información no siempre puede ser, no siempre ha sido el idóneo precisamente porque no se cuenta con toda esta data. No se tiene claro en algunos casos cuántas empresas existen que puedan estar, por ejemplo, para el sector industria, totalmente formalizadas. Para poder hacer el match entre las formales y la cantidad de empresas que declaran y cuánto es lo que están reportando. Porque de esta forma vamos a poder determinar cómo los residuos, a dónde están, ¿no? Si están llegando llenos de seguridad, se están perdiendo en el camino, o están llegando, como les había dicho, a los botaderos. Eso también va a ir ligado a que en la norma de la antigua, la 27314, pues lo que había señalado era básicamente que se tenían que almacenar los residuos peligrosos, o en general los residuos, pero no nos decía hasta cuánto tiempo. Es decir, una empresa que generaba residuos peligrosos, podría tenerlo almacenado adecuadamente durante un mes, un año, 2 años. Y por experiencia, recuerdo algunas empresas que tenían residuos almacenados más de 5 años. De repente eran pequeñas cantidades, pero en el tiempo ya se hacía voluminoso, ¿no? Un poco para poder cambiar esta situación, hoy en día la norma, el decreto legislativo 1278, lo que señala es que estos residuos peligrosos, el máximo tiempo que pueden ser almacenados es 1 año. Y por eso es importante tener el control del ingreso de los residuos al almacén, ¿no? Para verificar que en efecto estos residuos sean almacenados como máximo periodo 12 meses. Con eso más o menos tenemos un panorama de qué ha ocurrido o qué ocurre con los residuos municipales a nivel nacional, y también vemos los datos de los residuos peligrosos, que de repente pues son cifras oficiales no tan verídicas, pero son las que existen, contrastadas con este informe internacional que tenía una información bastante rica con respecto a nuestro país. Pero si hablamos de residuos sólidos, es importante que también pensemos a qué tratados internacionales se asocia su gestión, porque estos tratados internacionales van a tener influencia en la gestión que se realice de estos residuos. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Basilea. Este Convenio de Basilea trata sobre el control del movimiento transfronterizo de los desechos, sobre todo, o mejor dicho, únicamente enfocado a los residuos peligrosos. Pero ¿por qué se da este convenio? A raíz de que era muy común en los años 80, en los años 70, que algunos países industrializados, ¿ok? Como se conoce, o como se les conocía como algunos dicen del primer mundo, pues generaran en sus industrias, generaran una gran cantidad de residuos peligrosos que no tenían la capacidad para disponer o cuya disposición pues era bastante cara. Y a través de algunos convenios o algunos contratos, se contrataba a empresas externas fuera del país para que puedan recibir estos residuos. Entonces, lo que se hacía era exportar estos residuos a estos países y que solían ser países que no tenían la capacidad, pues, para, por un lado, tener la trazabilidad y saber qué ocurría con lo que estaba entrando a su país. Segundo, no tenían la capacidad para gestionar sus propios residuos y estaban recibiendo residuos de fuera que tenían características de peligrosidad a veces totalmente desconocidas. Entonces terminaban en estos botaderos de estos países tercermundistas y terminaba siendo un problema para la salud de ese país. Entonces, estas fueron prácticas muy comunes, ¿ok? Fueron muy comunes y de hecho hasta este año, me parece que hasta el 2019 hubo algunas, esta práctica aún fue encontrada en algunos países. Canadá, por ejemplo,
ha tenido un problema con Filipinas, porque Filipinas encontró que había un buque lleno de residuos peligrosos enviado por Canadá, y bueno, hubo toda una marcha y protesta. Entonces ahí podemos ver la importancia de este convenio, porque lo que busca precisamente es que en los países que hayan suscrito, ellos primero conozcan a través de una notificación previa qué residuos primero van a recibir o van a pasar por su jurisdicción, porque probablemente de repente no los vas a recibir, pero sí va a tener que ser transportado a través de mar o el medio, o a través de forma terrestre, va a tener que pasar por tu territorio, y es importante que se conozca, que el país sepa lo que está ocurriendo. Por otro lado, tiene que saber, si es que lo va a recibir, cuáles son las características de estos residuos y cuál es la cantidad, para que el país pueda tener la seguridad de que tiene la capacidad para disponerlo dentro de sus fronteras. Y es así que se establecieron que tiene que haber una notificación previa. Por ejemplo, si es que nuestro país quisiera mandar un residuo a Europa para poder disponerlo, por ejemplo, residuos de mercurio, que acá en nuestro país no se disponen, pues tendría que, a través del MINAM, hacer el trámite para comunicar al país donde va a ser dispuesto en Europa, a comunicar qué residuo va a estar enviando el país, cuál va a ser la cantidad, va además que tener cuál va a ser el medio de transporte, para que este país pues verifique que en efecto quien lo va a recibir cuenta con todos los medios para poder realizar la disposición final de ese residuo, y ese residuo no va a terminar pues tirado en cualquier lugar mal dispuesto. Adicionalmente tienen que saber cuáles van a ser las características de este residuo. Es como que le sacas un pasaporte y permisos de paso a los residuos durante toda la ruta para que pueda llegar al destino final. Y los países por los cuales va a pasar van a ser informados, por un lado, y van a autorizar que pase el residuo. Por otro lado, el que va a llegar a recibirlo también va a autorizar su ingreso. Entonces esto tiene que ver con el tema de la notificación previa, ¿no? La notificación previa para que haya una trazabilidad de los residuos que se están moviendo de país a país. Luego vamos a tener el convenio de Rotterdam. Este convenio de Rotterdam lo que busca es promover la responsabilidad compartida con respecto al comercio de ciertos productos que podrían tener características que dañen la salud de las personas y el medio ambiente. Esto bastante orientado a lo que son los plaguicidas, como por ejemplo el DDT, y algunos productos químicos. Lo que se busca es que estos productos, por un lado, se eliminen, ya no se produzcan, se desincentive su uso, y haya una trazabilidad. Los países que aún lo tengan o lo estén manejando, pues conozcan las características que tienen estos productos, y acepten importar o recibir este producto a pesar de las características que tiene. Aquí, más que de residuos, lo que estamos hablando son de productos que tienen estas características. Recordemos que los residuos peligrosos van a tener las características de aquel insumo con el cual han tenido contacto. Por eso es importante, porque si viene un insumo químico, lo que esta norma nos dice, o este convenio, mejor dicho, que hemos suscrito y que en nuestro país es válido, es buscar que nosotros sepamos si queremos o no queremos recibir ese insumo, ¿ok? Hay un procedimiento de consentimiento fundamentado previo, y conocer además cuáles son las características, qué implica el manejo de este producto, sobre todo si es nuevo. Y en otros casos implica que nosotros nos comprometamos a eliminar la importación, la exportación, o incluso para otros países la producción de estos productos. El tercer tratado es el Convenio de Estocolmo. Y este convenio también, a su vez, al igual que Basilea, al igual que Rotterdam, lo que buscan al final es proteger la salud humana.
pero aquí está orientado a aquellas sustancias químicas que son conocidas como contaminantes orgánicos persistentes. Entre ellos, está orientada a los bifenilos policlorados, dioxinas, furanos y también DDT. El DDT se encuentra en el marco tanto del Convenio de Estocolmo como en el Convenio de Rotterdam. Y lo que busca, acá sí está, hay una lista un poco más pequeña, más específica, y lo que busca es eliminar su producción, busca reducir la utilización, la importación y exportación de estas sustancias, porque se ha visto que lo que ocurre con ellas es que al ser liberadas al ambiente, se van entrando a la cadena trófica o dentro de todos los ciclos biológicos que hay en el ecosistema, y se va acumulando cada vez más y puede llegar luego a ser consumida, por ejemplo, por el mismo hombre y generar daños a su salud. Entonces, lo que se busca en este caso es también eliminar, reducir la producción de estos, su importación o su exportación. Y además también que la gente conozca cuáles son las características de estas sustancias. A raíz de esto, por ejemplo, podemos ver que nuestro país, un poco dentro de sus cambios, ha establecido algunos un plan de gestión de bifenilos policlorados para el sector eléctrico. Este instrumento de gestión ambiental responde al compromiso que ha asumido el país dentro del marco de este convenio. A la fecha también tenemos un inventario de dioxinas y furanos y un plan de gestión en el marco de este convenio que ha sido actualizado, si mal no recuerdo, en el año 2019. Otro convenio que también tiene que ver con el tema de residuos es el convenio de Minamata. Este convenio de Minamata está orientado a la gestión del mercurio con el fin de proteger la salud humana nuevamente, de todo lo que pueda ocurrir cuando este mercurio también entra a todo el proceso. Por ejemplo, si entra en contacto con alguna especie hidrobiológica que pueda ser posteriormente consumida. Y precisamente este convenio se va a basar en un problema que hubo en Japón, en Minamata, en la fábrica Chiso, donde habían vertimientos industriales que tenía presencia de mercurio. Esto lo hizo en una bahía donde la gente pues realizaba la actividad de pesca y obviamente el consumo, la dieta alimenticia se basaba mucho en el pescado. Entonces las personas empezaron a ingerir estos peces que estaban ya contaminados por la presencia de estos vertimientos con mercurio y empezaron a generar o a presentar ciertas enfermedades en los riñones, en el aparato nervioso central, e incluso podría generar infertilidad tanto en hombres como mujeres, problemas en el cerebro. Entonces, se dieron cuenta que eso se debía al mercurio. A raíz de eso se firma este convenio para que haya un control sobre esta sustancia, con el propósito de eliminar, prevenir emisiones y vertimientos que pongan en riesgo a la salud de las personas. Un ejemplo de lo que hoy implica este convenio es que en nuestro país también se viene trabajando porque el mercurio incluso está asociado a los procesos de minería informal en la zona amazónica, donde se ha encontrado que algunos estudios indican que hay una alta presencia, una alta concentración de mercurio en el agua y en los peces de río. Entonces, por eso se viene trabajando para controlar y tener trazabilidad con respecto a esta sustancia. Y bueno, entonces, esto es lo que nos tocaría ver hoy con respecto al tema de residuos. Tenemos ya el enfoque o tenemos un poco más de conocimiento con respecto a cómo ha ido cambiando el tema de los residuos municipales en nuestro país, cómo estamos de datos o cuáles han sido las falencias en cuanto a los residuos peligrosos y los convenios que tienen que ver con
la gestión de los residuos a nivel nacional, que precisamente van a ir de la mano con los residuos